Vamos a hablar ahora con el arquitecto Raúl Wagner. Nos visita hoy Raúl Wagner, arquitecto por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en tecnología de la vivienda, Instituto de Pesquisas Tecnológicas Sao Paulo, director académico de la especialización en desarrollo local en regiones urbanas, creador de la maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata, consultor de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires desde 2004 a 2008. Le gusta tocar la guitarra. Raúl, me anoté algo, sabiendo que lo iba a entrevistar a usted hoy, y porque mientras leía los datos, etcétera, sobre su trabajo y sus trabajos, a mí me resulta muy interesante hablar con una persona que creó o fundó una maestría, quiero leer bien, en Hábitat y Vivienda en el año 97, como si alguien hubiera anticipado 14 o 15 años antes lo que estaba por pasar. Entonces, si uno tiene que hablar de ciencia, no se me ocurre mejor manera de presentar una ciencia cualquiera, diciendo que el hombre se defiende a través de la ciencia para tratar de predecir y mejorar la calidad del futuro. Evidentemente usted, cuando pensó todo esto, es porque se imaginó que iba a pasar lo que terminó pasando. ¿Estoy haciendo una lectura razonable? Yo creo que sí, porque el campo del hábitat, podríamos decir los estudios del hábitat, había tenido ciertos desarrollos en la década del 60, 70, con aquella universidad ahí donde empezaron algunos pioneros, y luego obviamente en la etapa del proceso eso murió, y en la democracia, creo que en los primeros años, en los 80, comenzamos a trabajar en el tema, de un campo difícil de definir disciplinarmente, obviamente que es un campo transdisciplinar, interdisciplinar o como querramos definirlo. Creo que hoy sí ha madurado. Hoy obviamente yo ya hace 10 años que trabajo en la ciudad, nuestro objeto de estudio es la ciudad. Y obviamente que yo siempre tengo ese sesgo que entro por habitar la ciudad, ¿no? Otros aspectos, transporte, otros aspectos no entran en mi concepción, salvo indirectamente, pero el foco está puesto ahí. ¿Habitar la ciudad en forma genérica o una ciudad en particular? No, la ciudad genérica. A ver, como campo. El objeto más complejo que produce el hombre es la ciudad. Piense, el más complejo de todos, la ciudad es el más complejo. Y es un producto social, de una construcción colectiva. Y creo que lo que nosotros trabajamos es, obviamente, el objeto central de análisis en todo esto es las características que adopta la urbanización. Ahora, ¿a nosotros nos sale ciudad o alguien planifica la ciudad? No, la ciudad es un proceso de producción colectiva. En realidad, pocas veces en la historia la ciudad está planificada. Tiene unas reglas que están basadas o en la economía o en el modo en que el hombre fue transformando la naturaleza. Piense que es el objeto artificial más grande y más complejo. Pero a su vez, hace 100 años, solo el 10% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy es más del 50%. Atravesamos la barrera del 50 hace pocos años. Mundial. Hace 100 años la población mundial alrededor de los 1.000 millones. Hoy estamos, a mitad de siglo estuvo en los 2.500 millones, hoy estamos casi en los 7.000 millones. Y aparte, más de la mitad viviendo en ciudades ahora. Antes era el 10%. O sea que en solo 100 años la humanidad, lo que más ha crecido es el proceso de urbanización. Esto no es novedoso. Pero no es previsible que eso suceda. ¿Y dónde va a ir la gente? No siempre era previsible, es decir, fue un proceso obviamente natural, de esas cosas que te pasan ni no te das cuenta. Ahora, creo que ya desde la otra parte, les decía, del objeto de estudio es obviamente las características que tiene la urbanización, lo que denominamos la urbanización capitalista, que tiene unas determinadas relaciones. Y esas relaciones tiene, y aparte en el proceso que nos toca vivir ahora, la extensión ya global del proceso capitalista, con lo cual básicamente la propiedad privada de la tierra es un elemento clave, que para nosotros es del suelo urbano, haciendo una distinción entre tierra y suelo urbano. Suelo urbano como este producto cultural. Y en todo caso, lo que hoy discutimos es cómo se dan los procesos sociales entonces en esta construcción de ciudad, cómo se dan las apropiaciones diferenciales de ese espacio.
Entonces, cuando estalla un conflicto como el del parque indoamericano, o conflictos de esos que en realidad vienen sucediendo todo el tiempo, es más, son mundiales, o por ejemplo, los desalojos tienen un incremento a nivel mundial, en todos lados. Está hablando de una profundización de las relaciones capitalistas hasta el último espacio posible, y una forma desigual, crecientemente desigual, de acceso de la población al espacio urbano, que ese es el problema de fondo. Y por eso el emergente de estos últimos años más importante es la lucha por el derecho a la ciudad. Un nuevo tipo de derecho difuso y colectivo, de estos de tercera generación, difícil hasta incluso de explicar. ¿Y esto fue una emergente, fue lo que pasó con el parque indoamericano? Un emergente que es parecido al que ocurre en muchos lugares del mundo, pero que está particularmente agravado en Argentina en este momento. Necesito preguntarle algo que se me ocurre inmediatamente. ¿Me cuenta qué es lo que